Bueno, por ahí andan promocionando otra de esas, de esos memes, de esas, incluso de esas imágenes absurdas de personas que poco o nada saben de historia, ¿no? Y una de ellas es esta, donde se ve la bandera del Estado de Israel y dice, Dios no te dio la tierra, lo hizo Inglaterra ilegalmente, ¿no? Y uno se para, lo primero que pienso cuando veo este tipo de imágenes es, ¿quién la escribe? ¿Por qué la escribe? ¿Y para quién la escribe? Es decir, la gente que está en Israel no habla español. Sí, es una minoría los que hablan español, que son latinos, mayormente argentinos, ¿no? Entonces, ¿quién crees que va a leer esta publicación? ¿A quién crees que le importa? Sí, la mayoría de personas que hacen este tipo de imágenes son normalmente latinos, ¿sí? Porque están acostumbrados a una cantidad de discusiones religiosas. Ahí ve uno mucho en redes sociales y hasta en YouTube y otros canales que se meten a discutir que si la Biblia es cierta, no existe, pero no es cierta, que si Jesús existió, no existió. Y no para pensar, ¿y a quién le importa? Es decir, el hecho de que una persona salga a relucir su desconocimiento de historia, sus traumas personales, su falta de amor, la ausencia que tuvo de su padre y es demás, no sé, problemas psicológicos que tiene, no, a través de este tipo de imágenes o conceptos no le va a mejorar. Es decir, ¿qué es lo que quieren conseguir? ¿A dónde quieren ir? ¿No? ¿A dónde quieren llegar con esto? ¿No? Es como si un israelí fuese a saber lo que están diciendo en español y dijese, uy, me he sentido súper ofendido. ¿Saben qué? Voy a coger mis maletas y me voy a otro país, ¿no? Es lo más ridículo. Pero bueno, dice, Dios no te dio la tierra, ¿sí? Entonces yo diría, a ver, a las personas que hacen estas publicaciones en algún momento, siquiera, porque es lógico, leer libros no leen, eso seguro. Pero se toman algunos minutos por si, tan siquiera para meterse a Wikipedia, a averiguar un poquito, no sé, algo, ¿eh? Donde dice algún judío, algún israelí que su tierra, o sea, que recuperaron la tierra que se llama Tierra Santa porque un dios se los dio. Si miras todo el registro, tuvieron que movilizarse, tuvieron que hacer viajes ellos mismos, sí, tuvieron que recibir apoyo en muchos sentidos, incluso militarmente. Es decir, cuando los ingleses se desentendieron, porque ahí dice, y te lo dio Inglaterra, ¿no? Inglaterra no le dio nada a nadie, ¿sí? Lo que hizo Inglaterra fue quitarle a los otomanos la posición territorial que tenían, ¿sí? Y no lo hizo Inglaterra. Inglaterra tiene millones de personas, ¿sí? Hubo ciertas personas en la política, en puestos, digamos, de influencia, que estaban relacionados con los interesados en el sionismo, que llevaba ya galopando algunas décadas, ¿sí? En algunos casos incluso más de un siglo, ¿no? Y, y ellos tenían la intención de que se pudiese recuperar esa tierra para los judíos porque estaban pensando en que se fueran para Uganda o por allá, incluso también plantearon Argentina. ¿Por qué? Porque los judíos estaban errantes, no habían podido recuperar su tierra y querían buscar alguna especie de apoyo, ¿sí? Porque en el momento en que ellos quisiesen recibir su tierra, a lo mejor eso iba a ser mal recibido por los árabes, y así fue. Sí, es decir, no sé, hasta hace relativamente poco, 30 años por ahí, 40 años, ah, era difícil que los judíos tuviesen un apoyo de los árabes después de muchísimo tiempo que habían tenido buenas relaciones, pero más que todo porque los árabes tienen muy mala concepción de lo que es el sionismo. Y no es extraño, porque te paras a pensar que realmente el sionismo a donde quiere llegar, pues si llegan a donde ellos pretenden llegar, desde el punto de vista bíblico, pues a muchas naciones que están alrededor no les causaría ninguna gracia. No obstante, en sí, el hecho de que los judíos tengan su tierra no supone un problema. O sea, pueden ir a cualquier lugar. Te vas a Cisjordania, te vas a Líbano, te vas a Irán, te vas a Irak, te vas a Irán, te vas a Egipto y le preguntas a la gente, ¿sí? Especialmente de estatus social medio, si es que todavía existe o alto, sobre el tema. Y cualquiera, especialmente los que están relacionados con el Islam, te dirán, porque esa tierra es de ellos.
Al principio les costó aceptarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jesuitas habían estado vendiendo mucha propaganda antijudía desde mil- 1870 o algo así, ¿sí? Cuando, no me acuerdo ahora el nombre de este individuo que fue enviado para redactar los protocolos de los sabios de Sion en Francia, ¿sí? Por ahí tengo se me fue el nombre. Y ellos se encargaron de introducirlo en Rusia, ¿sí? Y ahí vinieron los progromos, de ahí vino muchos de estos asentamientos que posteriormente se establecieron, estos asentamientos de William III, Guillermo III y Caterina, que llaman Caterina la Grande. Entonces los asentamientos en Polonia y en Europa y en Rusia Occidental, en realidad tenían por objeto que después Hitler los destruyese, ¿sí? Pero bueno, esto es historia un poco larga, pero el punto es que fueron los jesuitas los que estaban buscando el crear el antisemitismo, incluso el libro de Mein Kampf, que le atribuyen a Hitler, muy posiblemente no lo escribió realmente Hitler, sino la persona que estaba escribiendo la obra con él, sí, fue el que la redactó y también cosas sobre Martín Lutero, que se decía que era antisemita. Sí, investigando me he dado cuenta que parece que fue una falsificación lo que escribieron sobre él. Entonces, mucho de esto está en realidad detrás de la iglesia, la iglesia católica está detrás de esto. En consecuencia, esa es una de las principales razones por las cuales había cierta mentalidad antisemita por causa de la propaganda sionista que habían estado vendiendo los jesuitas. Entonces, eso hacía que hubiese cierto resentimiento, pero a medida que se va viendo quién es la sociedad judía ya en su estado, o sea, teniendo un lugar, empiezan a tener muy buenas relaciones con los países árabes y tenemos muy buena relación con el Islam, o sea, con los musulmanes, quiero decir. Entonces, este tipo de propaganda, lo único que están generando, este tipo de imágenes, es en realidad problemas, porque es como si vivieses en un país donde blancos y negros conviven, van de aquí para allá, y tú te pones a hablar del racismo. Los primeros que se voltean a decirte de qué estás hablando son los propios negros. Decir, pero ¿qué racismo? Si aquí nadie me está hablando de racismo, eres tú el que saca el tema a colación. Entonces lo mismo aquí. ¿Quién está hablando de este tema y por qué sacan este tipo de imágenes a colación diciendo que no se lo dio un Dios sino Inglaterra? Primero, los judíos no están diciendo nada de que sea Dios quien se lo dio. Eso fue a base de un montón de guerras. Guerras cuando recién empezaron a llegar colonias, o los que ya estaban viviendo ahí, cuando empezaron a llegar colonias después de 1917. Luego la guerra de independencia en el 48, la guerra de los 6 días en el 67, la guerra de Yom Kippur en el 73, o sea, es decir, ha sido guerra tras guerra. No incluye la guerra del Sinaí, sí, porque, bueno, eso es otra historia, ¿no? Ningún gobierno, o sea, aquí no hay santos, ¿no? Pero que Inglaterra les dio nada. Inglaterra, o sea, había unos intereses en ayudar a que los judíos tuviesen su tierra y después que vieron que las cosas se pusieron difíciles, decidieron la batuta, digamos, a las Naciones Unidas para que más bien fuese una decisión internacional, a pesar de que la mayoría de países musulmanes, o sea, o todos los países musulmanes se negaban al principio, pero el resto de naciones estuvieron de acuerdo. Entonces habría que decir más bien es la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU decidió una partición de Tierra Santa, ¿sí? Lo que se llamaba Tierra Santa, y le dio una parte a los árabes, que se llamó Palestina, y otra a los judíos que fue llamado al Estado de Israel. Entonces, este tipo de eslóganes que andan vendiendo, promoviendo, digamos, en redes sociales, es un error contextual, ¿sí? Y dice aquí, ilegalmente, ¿qué es ilegalmente? ¿Sí? Cuando tú haces algo ilegal, es que está en contra de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ley en este sentido? El derecho de propiedad. Pues si tú buscas documentos, encuentras que hay documentos de hasta hace más de 4000 años, ¿sí? Del derecho de propiedad de los israelitas en esa tierra. En ese tiempo, lógico, hace 4000 años no se llamaban israelitas, ¿sí? Pero hablamos de Abraham. Y hay muchos que dicen, pero es que lo dice la Biblia, pues que la Biblia es el registro, es el mejor registro antiguo que existe de toda la historia. Pero dejemos a un lado los registros de los hebreos, vámonos a los registros de los egipcios. Y ahí tiene, y no solo eso, el cilindro de Ciro, ¿sí? Lo tiene. El Corán, que es de los musulmanes, lo dice, pero especialmente las estelas, en los registros de Egipto, aparecen todas las referencias. Entonces, eso no es es una cuestión de conveniencia. Y aparte que, de un modo u otro, estos textos, sí, que se llaman Biblia, pero que en realidad son muchísimos, son cientos de manuscritos,
son antiquísimos. Entonces es un registro literario dentro de la ley, un registro literario es propiedad intelectual, porque por tanto es un registro, hoy día lo llamarían un registro notarial, está certificado, está mostrando un derecho de propiedad. Entonces, ilegítimamente no es, porque lo que está diciendo es que más bien le estás dando algo legítimamente del momento que tú muestres una Biblia, que se sabe que los textos antiguos se remontan, sí, a una época muy anterior a la que puedas decir que pertenecía a los que están allá ahora. Entonces lo que está diciendo básicamente es, había una casa, los que estaban viviendo ahí fueron echados y con el tiempo la ocupaban otras personas. Cuando quisieron regresar los descendientes a recuperar su casa, se fueron metiendo disimuladamente, comprando tierras y demás, pero los que estaban ahí acomodados dijeron, esta gente nos va a quitar el lugar donde llevamos mucho tiempo viviendo. Entonces, si encontramos desde el punto de vista legal, se haya un problema. Sí, esto es como ocurrió hace poco en Marruecos, que es un país musulmán, cuando llegó un judío después de 60 años de haber comprado una tierra ahí y encontró que estaba toda ocupada de marroquíes, de árabes. Entonces él fue a la policía y mostró los documentos de propiedad y dijo, mira, esta tierra es mía. Entonces fue a la policía ahí, en todos los procesos, vino a la televisión, demás, el hombre se empezó a sentir incómodo y dijo, verá, quiero hablar con el rey. Habló con el rey de Marruecos y le dijo, mira, yo no quiero echar a toda esa gente de ahí, lleguemos a algún acuerdo, ofréceme algo. Y el rey le dijo, muy bien, el rey compró esas tierras, se las dejó a esas gentes para que siguieran viviendo ahí y el hombre le regaló una casa con buenas vistas, ¿no? Entonces, aquí es algo similar, ¿sí? O sea, en cierto sentido podemos encontrar que Israel podría llegar y decir, ok, yo no quiero estar ahí, pues ofrezcamos un lugar mejor, pero lo que va a decir el documento es, esta es vuestra tierra, entonces ofrécele algo a los que están ahí. Y a lo que llegaron fue, tienen Cisjordania, ¿sí? Al West Bank y tienen Gaza. ¿Cuál es el problema? Cada quien tiene un espacio donde vivir. Entonces, a partir de ahí, todo este tipo de cosas, lo único que están sembrando es racismo, ¿sí? Y no lo voy a llamar antisemitismo porque incluye a todos los semitas, ¿no? Pero es antisemitismo. Por lo que yo lo recomiendo siempre a la gente, estudien un poco y no sean tan susceptibles y manipulables por los medios de comunicación y estar vendiendo propaganda que al final lo único que produce es odio entre las personas.